Ya estamos, señoras y señores. Esta es la última conversación del día, la última conversación del mes, la última conversación de la temporada. Wow. Porque después de esto nos vamos a vacaciones. ¿Cierto? Así es. O sea, yo por lo menos, no sé tú. Esta es la temporada 2025. Más o menos. Esta es la temporada 202025. Esto es como europeo. Claro, ¿Cachai? claro. Cierra el... Terminamos Exacto. el 2025 ahora, en realidad. Así es. Feliz año nuevo. O sea, Cristian Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo le va, señor? Ascanio Cavallo, buenas ¿Cómo tardes. estás, Iván? Bienvenido. ¿Cómo te va? Esto es Página 13 de los viernes, que está dedicado al cine y, como decimos, es el último capítulo de la temporada porque en febrero la programación de Tele 13 Radio es distinta, el énfasis de Página 13 es diferente y el programa de cine desaparece por el mes de febrero. Dicho todo esto, podemos comenzar. Vamos a analizar, en realidad lo van a hacer Cristian y Ascanio, un clásico del cine francés y del cine mundial. En el segundo bloque vamos a revisar algunas de las películas de esta semana, algunas de las cuales han llamado mucho la atención. No sé si es el caso de la primera, que se llama La historia del sonido, The History of Sound. Es una traducción, digamos, literal. Partamos diciendo que no es un documental. Ah, no es un documental. No es un documental. Buena aclaración. Claro, este es un relato ambientado a principios del siglo XX, pero que está basado en dos cuentos distintos de un autor, entiendo que sudafricano. ¿Ya? Sí. En la historia, la película parte con el relato de un chico, de un niño, que le explica a la audiencia que de pequeño, desde que tiene memoria en realidad, los sonidos significan algo para él distinto a lo que él después supo que significaban para otra gente. Es decir, este chiquillo posee sinestesia. Es decir, un sentido se combina con otro. Para él, por ejemplo... ¿Eso se llama sinestesia? ¿Hay un concepto para eso? Claro, sinestesia. Impresionante. Para él, por ejemplo, Nabokov tenía sinestesia, pero con los colores. El escritor de la ¿Ya? lista. ¿Qué le pasaba con los colores? ¿Los Él veía? él les atribuía otras calidades, olores o sabores, El amarillo siempre ha olido mal. por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, en este caso, Bueno, se sabe el amarillo. Claro. en este caso, No hay que ser Nabokov. Diablo. Nuestro protagonista, Lionel, dice que el si bemol le resulta agrio en la boca. Agrio en la Agrio. boca. Curioso. Ay, le quiero ver. Oh, está buena la... Me gustó Está buena la descripción. premisa. Ahora, esta historia lleva a otra cosa. El chiquillo nació en los bosques de Kentucky, perdido en los cerros, y la narración de inmediato salta 10 años hacia adelante cuando él está en la universidad, estudiando justamente musicología. Está estudiando música. Porque tiene un oído privilegiado para tener ese tipo de sinestesia. Claro, además tiene, igual que Charly García, oído absoluto. Oído absoluto. Claro. Es decir, eso que acaba de hacer sonar, no sé si se escuchó, él nos podría decir qué nota es. Un la. Ponte tú. ¿Sabéis la historia cuando Charly García iba carreteando en un auto? No. Con una botella de whisky en la mano. ¿Ya? Entonces hace lo mismo que hiciste tú, le pega la botella con un lápiz o algo. La botella suena. Saca la botella por la ventana del auto, mientras el auto circula a toda velocidad, y bota un poco. La vuelve a entrar. Y dice, ahí está afinada. Gran historia. Este es el tipo de cosas que yo creo que debe hacer Oliver. Hasta que conoce a Daniel. Y a David, perdón. Y nuestro personaje David es un sujeto que no tiene oído absoluto, que no posee sinestesia, pero sí estudia música, se vuelven amigos Por lo menos, digamos. y surge una historia de amor entre ellos. Ya. Surge una historia de amor y rápidamente interrumpida por la Primera Guerra Mundial. Se cartean muy poco, Ya. pero en algún momento... Tampoco estaba fácil. No, y pasa una cosa que yo no tenía idea. En ese momento en Estados Unidos interrumpieron las universidades para que los jóvenes que pudieran ir a la Primera Guerra fueran. Y no se perdieran de nada. Exactamente, pero los tipos que en el fondo estaban clasificados como 4F, que les dijeron después, esta gente que usaba lentes o que tenía problemas auditivos o físicos, se tuvieron que ir para sus casas. ¿No siguieron estudiando? Y Lionel se fue a la granja, de vuelta. O sea, ¿no había universidad?
No había clases, no había cursos. no. La vida se detuvo. Exactamente. Oh, Y lo que ocurre es que un día le llega una carta Esto ocurrió, de verdad. a distintas personas, pero esto es una historia Perfecto. de ficción. No, claro. Pero esto pasó, digamos, Esto esta pasó, suspensión claro. académica. Y en 1919, al año y medio después de todo esto, cuando ya se acabó el conflicto, le llega una carta a los bosques de Kentucky y le dice, encuéntrame en tal y tal parte, tal y tal día. Y se va. Avispado, ¿no? Sí, muy bien. Avispado para que la carta llegara, digo. Y le tiene una misión. ¿Cómo? Juntos se van por otros bosques, muy al norte, cerca de la frontera con Canadá, con una cantidad de cilindros de Edison, de estos que se utilizaban para grabar sonido. Para grabar sonido, claro. Y comienzan a recorrer distintas localidades grabando canciones antiguas. Canciones que están recogidas por la tradición oral. Recopilación. Exactamente, un poco como lo hizo Violeta Parra. Estaba pensando, como Sí. Violeta Parra, pero aprendiéndose las canciones, lo hacía Claro. Violeta Parra. Y como hizo Alan Lomax y otra gente que anduvo recopilando blues en el sur de Estados Unidos. Estos Qué gallos se bueno. van dando vueltas. Y claro, es un romance que continúa en forma novelística. No está contado como una película. Eso es lo que me llamó la atención. No tiene este quiebre a la media hora, ni el clímax a los 70 minutos. No. Continúa como la vida. Fluyendo. Está buena. No Y quiero fluye. contar más, digamos, porque... Ya, y fluye. Sí, fluye bastante. Ahora, ayuda mucho que la pareja central sea Paul Mescal, el protagonista de Gladiador, de Ya. Afterson, el sujeto que va a interpretar a Paul McCartney en las 4 películas. en las 4 películas de los Beatles. ¿Ya? Y, Y en Hamlet. Pues. y Hamlet, po, Will. O sea, está pero muy de Está moda. en todos lados. ¿Él es Will? Totalmente de moda. Él es Will. Y aparte de eso, nuestro conocido Josh O'Connor, que lo encontramos en esta película de ¿cómo se llama? La de los detectives hace poco, y tú contaste una de Movie, el The Mastermind. El Mastermind. Está por todos lados Josh O'Connor. Josh O'Connor. Gran pareja los dos. Buena. Buena película. La historia del sonido, En las salas. en las salas. La historia del sonido. Esta es muy llamativa, esta es española, Sirat. Sirat, española, dirigida por un francés y bastante catalanista, diría yo, por los personajes que hay, no porque el tema sea ese. Ya. Es una película bien polémica y que en realidad está planteada como tal, digamos, es una especie de desafío al espectador. Bueno, y la historia que cuenta es de un hombre y un niño chico, su hijo, que llegan a una fiesta rave en Marruecos. Ya. Parece que las fiestas rave tienen un cierto privilegio con el desierto, con los lugares. Parece que los anduvieran buscando, sí, es verdad. Con los lugares, sí. Bueno, seguramente tiene que ver con el volumen del sonido, ¿verdad? Que tiene que nadie te va a instalar molestar. una cantidad de parlantes. No hay ninguna señora que esté Claro, reclamando. no hay nada alrededor. Estaba pensando en la fiesta en Israel, ¿no? Bien. Claro, Del 7 Hay de algo octubre, de eso esa. aquí. 7 de sí. octubre, sí. ¿Hay algo? Sí. No sé si haya algunas, no sé si sea posible que haya habido, pero bueno. No sé, si hay algo, la Anita ya fue. Nuestra productora Claro. periodística. Sí. En todo caso, esto es Marruecos y hay como el trasfondo vago, totalmente impreciso, de una guerra que está estallando, de una guerra que parece ser una tercera guerra mundial, ¿Ya? una especie de fin de mundo, digamos, ¿no? Pero que está sucediendo como en otra parte. Y acá la única huella que hay es que en la fiesta rave llegan unos soldados a decirle que todos los europeos deben salir de ahí. Se acabó la diversión. ¿Ya? Claro. Entonces, este hombre y este niño no encuentran a la hija que buscan. Buscan a una hija que se fue hace meses y que le han dicho que podría estar ahí. ¿Ya? O sea, la Claro. hija del papá y era hermana del Claro. hijo. Ya. Pero no hay ninguna huella que indique eso. Y lo único que les ocurre es que como no conocen a nadie, están fuera de ambiente, Claro. no son el prototipo del ravista, se juntan, se apegan a un grupo medio punky, de gente punky vieja, sí, po. Como corresponde a un Que era viejo. punky en Bien los carretado. 70. Claro, que claro. fue punky en los 90, no sé. Ya. Y que son 5,
que funcionan como una familia, un poco, 2 mujeres y 3 hombres, Como una célula Panky. una célula Panky. En esa fiesta aparentemente no está, entonces ellos saben que hay otra fiesta, más al sur de Marruecos. Yeah. Pero para eso hay que atravesar todo el desierto, ¿no? Estamos hablando del Sahara. El Sahara, claro. Inhóspito. Ya hasta ahí puedo contar, porque el resto de la película es justamente lo que no se puede contar. Es Cuando una especie llega, de... que se supone que, claro. Es una que van especie hacia allá. de agresión, digamos, al espectador, ¿no? Porque pasan cosas que no son esperables, que son violentas, que son sorprendentes. Es un poco ese el juego de la película. Y claro, todo termina mal. ¿No? Eso es lo único que se puede adelantar, pero no. Que en Marruecos, una fiesta No, rey. Claro. Para que Esta termine otra bien. fiesta ocurre supuestamente, la que nunca llegan a esa fiesta, pero ocurre más o menos cerca de Mauritania. Ya. O sea que hay que atravesar todo Marruecos, ¿no? Y Argelia y el Sahara Occidental y todos esos lugares peligrosos. Es el Sahara, lo que se llamaba el Sahara español antes. Claro. Pero es muy incorrecto decirlo así. Sí, Sí. muy incorrecto. Bueno, en fin, es Dicho una película Especial. muy agresiva, creo yo, muy agresiva. Está buena la música, encuentro yo. A mí me gustó. La música, Sí, la música sí. rave, Sí, sí. ¿Qué rave? Pero más que eso, hay como unos diseños medios tecno que van acompañando el son tecno, viaje. sí. Como que te dan Claro. ganas de, Sí. de ir a la fiesta Mira, rey. no me dan ganas de ir a la fiesta, pero me dan ganas de ir en el auto. ponte. Claro. Claro. Y lo otro, que yo tengo entendido que estos 5 personajes y varios más que flotan son ravers de verdad. Sí, pues claro. No son actores. No, claro. No, pertenecen como a ese mundo. No, y, sí, célula se punk. se le nota, no es posible. y son digamos, sujetos sí. curiosos. A uno de ellos le falta la mano. Claro. Y nadie explica de dónde. Yo me imagino que en la Legión extranjera algo pasó. Claro. Ya no había legión extranjera. No ya en sé, esa época. a otro le falta el pie. Sí, Ah. y son franceses y catalanes, sí, Claro, una mezcla rara. Vaya. Pero se definen como una familia, son gente sola. Y que, Son gente sola que ha y que constituido... une sus soledades. Claro, y que ha constituido un núcleo para vivir y pasarlo bien en torno a... La fiesta rey. Hay uno que lo dice explícitamente, esta es mi familia, la otra no la considero. ¿Esto en español? Es una mezcla en español, en francés, en catalán. Ah. Sí. Yo a ratos me acordé de John Wayne y de Searchers con Sergi López, Ah, que no. hace del papá. digamos. No, pero no, yo no llego tan pero no da para tanto. No. ¿Dónde? Ya, ¿pero está para verla o está como...? Está en salas. Pero tenéis que verla como tapándote la cara, para que no te llegue una agresión. Digo, Se sufre un poco. No hay sangre, digamos, no hay sangre, pero pero es agresiva, sorprendente. sí, es dura. Atento con eso. Está buena. Oliver Laxe, director de Sirat. ¿Qué es esto que se llama The Reap? Mira, The Reap es como los que descansan en paz. The cuando Reap. yo le puse play, yo pensé lo mismo, pero to reap something es como hacer una quitada, es como hacer una recuperación de algo ¿Ya? en el lenguaje policial. Y ¿Sí? claro, y el rip, que es como vendría a ser como el botín, así de hecho la traducen en Netflix, que El es donde botín. está. El botín. Claro, el botín es un drama que transcurre en Miami, pero un Miami que no tiene nada que ver con Miami Vice. No hay glamour, no hay playa prácticamente. Estamos en un sector casi mediterráneo de Miami, lo que parece rarísimo. Y es una historia centrada en torno a una unidad policial, a una unidad de quitada de drogas precisamente, que ha sido sacudida por la muerte de su jefe. ¿Ya? Una oficial de mucha experiencia que al principio de la película, en la primera escena, es masacrada por unos sujetos que se ven muy profesionales. Gente bandida. Claro. Siguiente escena, Matt Damon y Ben Affleck y el resto del equipo siendo interrogados por el FBI. Y la cosa está fea porque básicamente los federales los están acusando de ser corruptos. De que hay algo de por medio acá que se ve muy feo. En realidad uno está acostumbrado a que la oficina de
no sé, asuntos internos de estas policías estadounidenses se hagan cargo. No, acá la cosa está tan complicada que llegan los federales. Ah, Y parece que es cierto, porque a la salida de esta reunión que se torna media violenta, ya. no tan violenta como Sirat, pero por ahí, a la salida de la reunión, Matt Damon dice, tengo un soplo, hay que ir a buscar un RIP. Es decir, hay que ir a buscar una cantidad de, no sabemos si droga o plata de los narcos. Ya, un botín. Exactamente. Un algo. Van al lugar y de inmediato cuando llegan al lugar uno ya se empieza a erizar porque es de estas típicas rotondas que están rodeadas de casas, estos condominios medios abiertos de los ¿Ya? gringos, ¿Ya? que son sin salida básicamente, y en la casa del fondo van y tienen que tocar el timbre. Y Los policías. exacto, y les atiende una chiquilla completamente normal y corriente, Anodina. no tiene pinta de narco, que está guardando, está cuidando, mientras sale a la posesión efectiva o su equivalente, los bienes de su abuela. Ya. Claro, pero claro, este equipo va con un perro que está entrenado para detectar droga y plata, y el perro se vuelve loco. Y se va de inmediato al segundo piso. Oh. Y en el entretecho está la cantidad de plata. No les voy a decir cuánto es, pero son Significativo. son 7 ceros. 7 ceros. Sí, 7 ceros. Una cifra de 7 ceros. Vaya. Ahora, eso es completamente insólito. No suele ocurrir en este trabajo. La cantidad de plata que guardan los narcos en estas casas suele ser 100.000, 200.000, 500. Y aquí están guardando una cantidad. También hay importante. millones acá. Millones. Entonces de inmediato se dan cuenta de que esta cosa está rara, que van a venir a buscarlos, que lo más probable es que esto se transforme como en Río Bravo, en el Corral Ocá, en el fondo. Uno empieza a pensar esto. Ahora, lo interesante de la película es que ni Affleck ni Damon disparan un balazo hasta exactamente a la hora de película. Ya. La película va acumulando tensión todo este rato hasta que explota y de ahí para adelante es una... O sea, no hay solo balacera, incendio... Una carnicería. Gaseo. El hay de Armagedón. todo. Exactamente. Y es ahí donde la película se va del carril. Estaba tan bien hasta la hora, pero la manera de resolver el problema la encuentro literalmente ordinaria. Ordinaria. Sí. Qué pena. Qué pena. Y es tan buena dupla, Ben Affleck y Matt Es Damon. muy buena dupla. Le han regalado Y- tanta entretención a la gente. No, y mira, estos tipos se dirigen prácticamente solos. Joe Carnahan es un sujeto que está, el director de esta película, es un gallo que está metido en la acción de segunda línea. Tiene una muy buena película llamada The Grey, un filme donde a Liam Neeson lo persiguen los lobos en Alaska después de un accidente aéreo. Muy buena. Buenísima. Buenísima. Un clásico. Me acuerdo. Muy buena. Pero acá Carnahan está atento hasta la hora. De ahí, Se pierde concentración. sí, Le faltó Sam Exil. muy bueno el elenco a todo esto, los secundarios. Sí. Vaya. Así de que rip. entretiene bastante ¿Dónde está esto? en Netflix. Ah, buena. Casi hizo la pega Netflix. Ya, esta pero vez. ideal para las vacaciones. Sí. Sí, pues. Ahora que nos vamos de vacaciones. Bueno, tú ya la viste. Ya, la última de las películas de la semana se llama Tanque y es una película alemana. Ascanio Cavallo. Claro, y ese es su principal interés en realidad, ¿ah? Que sea alemana, porque lo que relata es una historia de la Segunda Guerra Mundial, de un punto de vista alemán, digamos, ¿no? de una guerra perdida. Por ejemplo. Claro. Y esto se ve poco se eso. sitúa en el 43, en el otoño del 43, Ya. que es cuando se ha producido el desastre de Stalingrado. Las tropas alemanas están retrocediendo desesperadamente para huir del invierno ruso, ¿verdad? Y un grupo de tanques que está situado en el Dnieper, este río que recorre Ucrania, Ya. recibe la orden de que un tanque debe volver a rescatar a un oficial que está atrapado en Stalingrado, que es una misión prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo dice ese título? Tras las líneas enemigas. Tras las líneas enemigas, efectivamente. Y este tanque, que es un Tiger, el tanque poderoso y más grande que tenía Alemania en ese momento, se tiene que enfrentar
a los aún más grandes tanques rusos, que son los T-34. Vaya. Y además, ¿cómo hace un tanque para desplazarse en secreto? Tratando de pasar piola. No había satélite. No hay radar que va, que Claro. claro, Pero es difícil camuflarlo. Difícil camuflarlo, bien ese difícil. ruido. Entonces, bueno, la tripulación de un tanque, ¿verdad? Son 5 personas, 6 personas Sí, más. porque más es promiscuidad. Más allá, sí, pues una vía es muy feo, apretada, muy demasiado. estrecha. Sí. Ni un submarino. Así que avanzan, le pasan toda clase de cosas como es de esperar, pero tiene un final muy extraño, muy sorprendente, porque esta película comienza cuando las tropas y los carros están huyendo ¿Ya? y tienen que atravesar un puente que va a ser destruido por la propia aviación alemana. Para impedir que los rusos sigan avanzando. O sea, es una operación casi sin retorno, Claro. porque el tanque no va a poder volver. Entonces el tanque logra pasar antes de que ataquen el puente. Pero al final de la película aparece el puente de nuevo. Entonces cabe la posibilidad de que todo el relato sea en realidad un sueño o algo que alguien imaginó, que algún personaje inventó, digamos, ¿no? Igual es curioso. Como, Lo hace muy como curioso, recurso. fíjate, es muy curioso pero ambiguo. No, yo te estoy entregando una interpretación posible, Ah, ok, pero hay ok, más ok. de una. Ya, no es que la película se arruine como la de, No, como no. la de Christian. No es tan ordinaria. Para Terrible, usar no, su terrible, mismo no. término. Claro. The Tiger. Tanque. Y El se llama tanque. Tanque. Me gusta el Tanque. título, Tanque. Está bien. Tanque. Tenemos que, oye, vamos a hacer una película sobre un tanque. ¿Cómo le ponemos? Tanque. Tanque. po. Bueno, el original es más o menos lo mismo. Tiger es el tanque. El tanque. Sí. El Panzer. Así que- Le hubieran puesto el Panzer, hubieran creído que era una película sobre José Miguel Insulza. Así que no. Una No biopic. quedaría. Una biopic, exactamente. Cristian Ramírez y Escario Caballo, las películas de la semana hoy en Página 13. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Hacemos Página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores, el último programa del mes y de la temporada con Ascanio Caballo y con Cristian Ramírez, dedicado al cine, nuestro Página 13 que revisita, podríamos decir, disecta, escanea, analiza un clásico de 90 años, una película de 1936, una película casi centenaria, 90. de Jean Renoir, que se llama El crimen de Monsieur Lange. O El crimen de M. Lange. ¿Cómo hay que pronunciar? Monsieur. Sí, la M por Monsieur. El crimen de Monsieur Lange, una película de 1936. ¿De qué se trata? Ascanio Caballo. Mira, esta es una película que está como en el borde del policial y del realismo francés, que es toda una especie de género de los años 30. Parte por el final. Igual que el tanque. Parte por el final. O sea, hay una posada que se llama el Hotel de la Frontière, o sea, está cerca de una frontera, no dice cuál, donde hay una taberna y hay una gente que está comentando los sucesos recientes, Ya. uno de los cuales es que un sujeto llamado Monsieur Lange, el señor Lange, ha cometido un asesinato y se lo busca por todo el país, ¿no? Ya. El hombre más buscado. Claro. Un asesinato de campanillas. Es un asesinato bastante común en realidad, pero para esa época cualquiera tenía importancia. Y lo que ha ocurrido es que Lange trabajaba en una imprenta Ya. que era también un editorial, y varias de las cosas que hoy día entendemos que son separadas estaban todas juntas, que era de propiedad de un señor Batalá. Ok. Batalá es un explotador de los trabajadores y de las trabajadoras, que a las que además suele moquear. O sea, un desgraciado, un infame. ya, ¿no? ok. Y es un embaucador de sus socios. Sí, es de también. todo, es de todo, las tiene todas. Un Claro. cerdo capitalista. Es simpático, sí, Ah, que es un pequeño detalle importante. está digamos, bueno. con algunos, no con todos tampoco. Y Monsieur Lange es un empleado, ¿no? Ya. Que lo que hace es dibujar una historieta, Arizona Jim, western, Ya. porque adora los western y adora el sentido de justicia que hay en los western, ¿no? Donde los malos son malos y caen, y hay jueces y hay policía,
cowboys, Cowboys. ¿no? que castigan a la gente. Alguien Perdona, le y hace eso lo ver- hace Monsieur Lange. Monsieur Lange. Ya. Y No alguien le hace Batalat. ver que esas mismas cosas ocurren en Francia. Que no hay y para qué ir tan lejos. Claro, y que él no las defiende de la misma manera, ¿no? O sea, La estamos cuestionando injusticia. la conciencia política de Monsieur Claro, Lange. Lange es un efectivamente. soñador, pareciera. Es un soñador, claro. Y un desclasado, por lo visto. Un poco, un poco. Todos esos conceptos que ustedes han expresado ahora son muy centrales en la película, en realidad. O sea, una Es una película película bien política, si tú política, quieres, sí. sí. Ya vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Pero bueno, el hecho es que las cosas entre ellos se agrían y se van agriando a medida que Entre la Monsieur película Lange y Batalat. Claro, y los que lo rodean, a la novia, la que se convierte en novia de Lange, que trabaja ahí también, Y le dicen, hasta el momento en Lange. que ya esto se acabó, digamos, y Lange mata a Batalat? Batalat en un momento de exasperación y violencia bien inusual. ¿como un porque gesto de reivindicación del proletariado o, Con Arizona Jim también. solo por ira? Arizona Jim más que nada, claro. Sí. Sí, porque este Batalat, por razones comerciales, le interviene en los cómics, ¿no? No, Le mete aviso entre medio. Claro. Bueno, no hay respeto. Ya no hay respeto por nada. Tampoco lo había en el pero 36. explica que es por razones comerciales. Bueno, si hay que Claro, sobrevivir. pues. Exactamente. Entonces, bueno, De hecho, les tengo un mensaje. No, eso va esta después. película tiene 90 años, claro, efectivamente, pero está muy cerca de la perfección, ¿no? Incluso de la perfección moderna. Ah, No una película... Mira, Renoir se caracterizaba porque su cámara siempre estaba en un lugar intermedio, está como metida entre la gente, nunca Ya. está afuera, nunca está a distancia. o sea, el plano nunca es como enteramente limpio, sino que está como... Está ahí, está metido en el entre- lote, digamos, ¿no? Y entonces tú te haces formar parte del elenco, de los personajes, los puntos de vista son muy singulares y en este caso las cámaras se estaban recién moviendo en esa época digamos, fluidamente, ¿Ya? ¿no? Y esta película mueve muchísimo como la cámara, pero se nota poco porque lo hace en torno a los personajes, lo hace siguiendo a alguien, metiéndose en una conversación. No es tan notorio como puede ser hoy día o en otros casos. Es buena esa, porque no es tan evidente que las cámaras tuvieran ruedas. No tenían, de hecho no tenían. No se podían mover. Y además No, que, claro, y además que después que las tuvieran y fueran suaves, pues no. Agrégale el sonido, Además, claro. No, y este gallo se mete por lugares en general estrechos. claro. O sea, el lugar donde vive Lange, donde tiene su mapa de Estados Unidos para ir saber ilustrando las historias de Arizona Jim, es una ratonera. Es una y, ratonera, claro. y lo mismo corre para la editorial Y también. la Claro. cámara funciona por ahí. Y se mueve. Ya. Probablemente no hay muralla, en el claro. rodaje no hay muralla. Lo que También facilita un poco. disfrazadas, claro. Sí. Pero bueno. Y esta es la película, digamos, está bien en el centro de los años 30, de los cuales va a hablar Cristian enseguida. Porque, bueno, fue filmada el 36, ese año Renoir hizo 3 películas, una de las cuales no está firmada por él, porque es propaganda del Partido Comunista, ¿no? En ese momento todos los intelectuales, artistas, qué sé yo, europeos, o se afiliaban en el Partido Nazi, que era raro, los menos, o se afiliaban en el Partido Comunista. Renoir había entrado al Partido Comunista. Entonces, ese mismo año hizo una película que se llama La vida es nuestra, que no está reconocida en las filmografías oficiales y qué sé yo, y que es como una especie de documental, ¿no? De Ya. por qué afiliarte al Partido Comunista. Son tiempos pasados, 90 años. Sí, Han no. pasado 90. No se sabía nada de Stalin todavía. Claro. Son otros tipos de militancia también. Claro, bueno. Otras utopías. Así. Después se salió. No mucho tiempo después, No, no fíjate. mucho tiempo después. No. Bueno, yo creo que ayuda mucho para entender la película mejor, tal como decía Ascanio, saber un poco del contexto histórico en el que andaba metido Renoir y también el cine francés de la época. En mayo de 1936, a principios de mayo, en las elecciones generales ganó el Frente Popular. Ya. Claro, y el Frente Popular era una alianza entre el Partido Socialista,
el PC y algunas otras fuerzas también más. Como el Frente Popular chileno, Claro. que ganó el 38. Exacto. Claro. Sí, Es la era de los Frentes Populares. se corresponden un poco y claro, llega al poder después de una, o sea, beneficiado también en parte por una crisis gigantesca de política motivada por la Gran Depresión, por un lado, pero por otro lado también por la reacción ante lo que estaba ocurriendo en Italia, en Alemania, en distintos lados, y León Blum, que es el político que de alguna manera aglutina esta fuerza que parece grande pero es muy frágil, que se va a desarmar como un año después y va a empezar a deshacerse. Bueno, Blum era una persona que había inspirado mucho a Renoir, sobre todo en esta idea de hacer películas donde el personaje no solo es como Monsieur Lange, que es este señor que es un protagonista, sino que también importan todos los otros. Hay algo de protagonista colectivo acá, que uno lo empieza a ver en las películas de la época. Es que bueno, a la izquierda en esa época le gustaba el colectivo. Bueno, Sí, claro. se supone que todavía le gusta. A los pocos años después, de hecho, Renoir filma La Marsellesa, la historia de la canción en plena Claro. Revolución Francesa. Muy buena. Pero es una gran película, pero interesante. No la filma desde la posición de Danton, de Robespierre y de los líderes intelectuales de la Revolución, sino que la carne de cañón. Son estos personajes que Le peuple. el pueblo, que tiene profesiones muy distintas, intereses muy distintos, pero que, bueno, unidos por lo que creen, por la revolución y en último término por la canción, van avanzando a este futuro incierto. Hay algo de eso. Ahora aquí Renoir también. tenía esta capacidad increíble, que nadie más ha repetido de la misma manera de que los personajes, incluso los condenables, tienen siempre Atractivo. una cosa humana conmovedora, digamos. En La Marsellesa el personaje más conmovedor por lejos es el rey, El rey. ¿Ya? por lejos, ¿no? Y Tú que simpatizas más con el rey. Y está encarnado por su hermano. Claro, además, Pierre. sí. Claro, entonces, Claro. como bien dijo Ascanio, a Renoir le interesan las fisuras de los comillas, los malos. Claro. Y el personaje más atractivo de la película es precisamente el editor. po. Batalá. Batalá, este sátrapa. El muerto. Sí. Claro, este sátrapa que Este sátrapa. este sátrapa Qué animal, este pedazo de rata. claro, que es capaz de encantarlos a todos y de desencantarlos al segundo después. Yo creo que el propio Renoir se siente un poco así después de su aventura, cuando ya a finales de los 30 dirige Las reglas del juego, que es un poco la película que resume todo su tránsito artístico y político de esa La que era. anuncia el fascismo. Y la que anuncia, claro, la que anuncia la Segunda Guerra, la que anuncia el desastre. Ya, pues una década hiper relevante para Renoir, entonces. ¿no? Muy relevante, Claro. sí, muy relevante. Pero, mira, Renoir tiene una cosa rara que yo no he visto en ningún otro cineasta. Todos los biógrafos, en Francia está lleno de especialistas en Renoir, coinciden en una misma cuestión que es completamente lateral a su cine, que es que tuvo 3 matrimonios y los 3 marcaron épocas distintas de su filmografía, como si la influencia de las mujeres hubiese sido la dominante en los 3 periodos. En el Al primer menos ahí periodo, parece haber una correlación. sí, en el primer periodo él se casa con una modelo de su padre, Auguste Renoir, el pintor, ¿no? Se casa con una modelo muy joven, al que su padre parece que le echaba el ojo, pero se la quitó el hijo. Y ella estaba fascinada con la vanguardia, con el surrealismo, con el dadaísmo, con todas estas cosas de los años 20. Renoir también. Y sus primeras películas son un poco experimentales, ¿no? Se separa de ella el año 30, 31, y se junta con Marguerite Hull, Ya, que era militante comunista, toma. ¿no? Entonces ella lo hace ingresar en el partido y determina el tono de sus películas de los años 30, que es Frente Populista y en algunos casos comunista, ¿no? O sea, la vanguardia ya no va a ser artística, Ya va no a es ser el política. caso, era claro. político. Después de él se exilia en Estados Unidos durante los periodos de la guerra, ahí como que no vale mucho nada, pero hay un tercer periodo donde se casa con otra mujer
que es la que marca una especie de regreso ya como al gran estilo. Dido, Ya la está brasileña. lejos, Dido, ya está lejos de que es una mujer muy sofisticada, hija de un diplomático. Entonces el cine de Renoir se vuelve elegante, fino. No Distinguido, cambia los temas, claro. pero es muy curioso. Qué Entonces buena, ¿no? es raro, Es un fíjate, gran yo no camaleón. conozco ningún otro fenómeno parecido donde la pareja se vuelva tan determinante. Pero bueno, en este caso, claro, esta película está en el centro de unas 6 o 7 películas que hace o quizás 10 incluso, que hace entre el 31 y el 39, que es el periodo de Marguerite Hull. Y son todas tienen un fuerte cariz político, pero también es verdad que quizás la mujer no sea ni siquiera la mejor explicación, porque lo que está ocurriendo en el mundo es muy fuerte. Claro. Viene la guerra mundial, ya está Claro, planteada. no es tan raro que No es tan raro, no es tan raro. No. Oye, todo esto, Renoir cuenta una historia increíble de cuando fue a Berlín y se topó con Hitler en la calle. Nah. Sí, iban en un auto por esta gran avenida, Untervan den Linden, esa que es enorme, que hoy día termina en la que hoy día termina en la puerta de Brandenburgo. ¿Ya? Claro. Y ven un carromato, o sea, ven una gran caravana y se detiene el auto en el semáforo. Miran hacia el lado y está el hombre del bigote. Parece una comedia. ¿Consta eso? No. Sí, lo cuenta en las memorias. Pero es un gran cuento. Es un gran cuento. gran cuento. Incluso si es mentira, es un gran cuento. Exactamente. Sí. A propósito de eso, a propósito de, no de mentiras, sino de escritores, de guionistas, Jacques Prévert. Jacques Prévert. Jacques Prévert, bueno, un escritor, un poeta de peso en este mismo periodo, oficia de guionista acá, pero en realidad él no escribió tantos guiones. Sin embargo, las películas que hizo fueron muy importantes y de alguna manera Prévert dictó pauta justamente como en este periodo, a partir de ahí, acerca de dónde se iba a dirigir el cine francés y en cierta forma el neorrealismo italiano y también el noir. ¿Sí? A Prévert se le daba bastante escribir sobre gente común, pero también sobre los caídos, esta gente media caída de la sociedad. Estos personajes que, por ejemplo, no sé, en el siglo anterior habían sido escritos por Dostoyevsky, por ejemplo. Claro. Y a Prévert le gusta esto. Su principal aliado, curiosamente, no es Renoir, a pesar de que acá hace muy buen par, sino que es Marcel Carné, de quien hablamos hace unos meses atrás cuando comentamos Los Niños del Paraíso. Les Enfants du Paradis. Claro, con Carné hizo hartas películas. Hizo El día amanece, Le Jour se lève, hizo El muelle de bruma, hizo Los Niños del Paraíso y un par de cosas más que efectivamente tiran líneas hacia adelante, hacia un realismo que los críticos lo bautizaron como poético en Francia, pero efectivamente los italianos como neorrealismo. Es bueno Prévert. Mira. Por ahí tengo un libro yo. Y es el guionista de esta película. Es el guionista del Crimen del Señor tuvo Lange. el grado oficial de sátrapa. ¿Ah, sí? Sí. Era un grado que daba el colegio de patafísica. una entidad muy seria, pero muy de broma. Digamos. ¿Ya? Que se creó en París, no sé, el año 30 y algo, yo creo. Y claro, y distribuía este tipo de títulos. ¿No? ¿Y Títulos que decidieron eran como premiar Norbert a Sátrapa. Prévert como sátrapa? Alto grado. Alto. Sí. Alto grado. Alto sí, sátrapa. Sí. Alto maligno. ¿Y la banda sonora de esta película, El crimen del señor Lange? La banda sonora de esta es de Jan Wiener, que es un músico quintesencial a este periodo que escribe Christian, que es toda la época del realismo francés, ¿verdad? Y de la pre y posguerra, Jan Wiener. Es curioso porque es un músico como, ¿cómo llamarlo? Como carnavalesco. ¿Ya? Muchas de sus piezas tienen muchos instrumentos, un aire muy rápido y como algo de fiesta. Esta suena a un organillero, ¿no?
Suena como al anuncio de un organillero. Yo pensé también en este tipo de música de la era del cine mudo, en los órganos Claro, que había dentro de claro. los cines. que estaban en los Claro, cines. tal como dice Ascanio, Sí. parece música de organillero, es muy festiva, pero tiene una notita ahí de histeria. Sí, totalmente. A ver, sí. escuchemos. Tiene una cosa festiva, po. Sí. Claro, ¿verdad? Y por supuesto del organillero, claro, como del espectáculo algo ligero. Sí, sí, pero, sí. pero después la melodía es bien bonita. Es bonita, Sí. sí, es bonita. Es de No la tiene época, demasiadas variaciones en el curso de la película. Ya. Más o menos. es de la época en que los organilleros llevaban monos. Seguramente. Muy poco Seguramente. políticamente correcto hoy día. Yo creo que con suerte un loro. Con Claro, suerte. con suerte. Con suerte. El crimen de Monsieur Lange, la música es de Jean Wiener para la película de Jean Renoir de 1936, que cumple entonces 90 años y que han comentado hoy Ascanio Cavallo y Cristian Ramírez. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Mediados de los 80 esto. Phil Collins recluta al bueno de Philip Bailey, que era el vocalista de Earth, Wind and Fire. Y, en fin, concretan, encajan, construyen este enorme éxito llamado Easy Lover. Un gran éxito de mediados de los 80. ¿Por qué suena esto? Bueno, ¿no? Entero bueno. Porque en 1951 nació Phil Collins. O sea, está de cumpleaños Phil Collins. 75 años. No es tan viejo para estar tan deteriorado. Es verdad, está bien para la... Duele verlo ahí en la silla de ruedas. El recuerdo para Phil Collins. La espalda de Phil Collins. El papá de Lily Collins. Emily Paris. Emily in Paris. Le vi una película. Ahora igual filma tanto Emily in Paris que en realidad no sé si tiene tiempo para hacer otras cosas. Bueno, nació Phil Collins. Marty Balin. Pues bueno, Marty Balin. Tiene una canción solista muy buena. Ya se me olvidó cómo se llama. Miembro de Jefferson Airplane, nació el 30 de enero de 1942. El bueno de Gene Hackman, que tuvo a bien morirse el año pasado, nació el 30 de enero de 1930. Y un 30 de enero de 1969 los Beatles ofrecieron su última actuación en directo en la azotea de Apple Corps. Eso está en la calle Savile Row, ¿no? Sí. El edificio de Apple, Sí. en Londres. Esto está documentado en la película Let It Be, por cierto. Y llegaron los carabineros, básicamente. Medio luego, ¿no? Porque tenían la mansa. ¿Cuántas canciones tocaron? Como 5 alcanzaron a tocar, creo. Y repitieron un par. ¿Sí? Claro. Tuvieron ser como 2 tomas de 2 canciones. Muchos años después, U2 iba a hacer lo mismo para una de las canciones de Joshua Tree, de ese disco, de fines de los 80, para Where the Streets Have No Name, que es arriba no sé si arriba un camión, No, es arriba una radio, del techo de una el radio. techo de una radio, de Los eso. Ángeles. Sí, y también dejaron la grande, y llega la policía, pero ahí está filmado todo, filmado la policía, filmado todo, la A lo represión. mejor ellos llamaron a la policía. Es probable. Para que llegara. Es probable para que quedara mejor el video. Ya, eso, recuerdos de este 30 de enero, capítulo final de la temporada de Página 13 de Cine con Cristian Ramírez y Ascanio Cavallo.
Un placer, como siempre. Que estén muy Gracias por el bien. programa de hoy. Chao, chao. Pásenlo bien. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones. Muchas gracias por estar ahí.